la diuca cantando, con los pies en el rocío, con tal de que salga el sol, no le importa pasar frío. Pampeano y su nostalgia van con el pecho vacío, volver a sacar provecho de algún trecho de aquel río. Seguimos con esta propuesta televisiva orientada a difundir las actividades de las localidades ubicadas a la vera del río Colorado. Hoy, Enrique Quique Tomás, ex intendente de Puelches, nos habla sobre los ríos pampeanos y sus consecuencias. Solían ser enemigos, pero en tiempos de carroña comparten el mismo nido. Indudablemente, a partir del 47, tomó un cambio para peor que bueno, en ese sentido todavía no ha podido ser revertido, ya sea tanto en lo productivo, en lo poblacional, en lo ambiental y tantas cosas, ¿no es cierto? Y después, claro, los pueblos, aunque son muy, muy pequeños, si hablamos de cuando yo era chico a hoy, que son unos cuantos añitos, podemos decir que han tenido algunos cambios para bien. Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de hacer el secundario en mi pueblo, mis hijos tampoco. Hoy hay secundario. Y eso es importantísimo porque el porcentaje de chicos que terminaban el secundario realmente era muy bajo. Precisamente un chico, una chica cuando tiene 13, 14 años, ¿no es cierto?, adolescente, donde más cuidado deben tener los padres porque ya comienza a ser una señorita, un señorito, enviarlo a otros lugares donde conoce un montón de cosas que nosotros no teníamos. Y bueno, hacía que a lo mejor el estudio pasaba a segundo plano, y ahí era que el porcentaje era muy bajo de egresados. Hoy es distinto, y eso yo creo que es sumamente importante, ¿no es cierto?, cuando podemos hablar que se suma educación en los pueblos. Cuando yo me vine a vivir a Santa Rosa, no había internet. Es más, yo no sabía ni enchufar una computadora. Y hoy, si bien no es muy bueno el internet, pero existe. Y eso es sumamente importante. Ya casi que estamos al mismo nivel de cualquier persona en el mundo. No vamos a hablar, ¿no es cierto?, de La Pampa. Y claro, se puede llegar a seguir una carrera universitaria, como bien vos decís, y tantas cosas. Es decir, hoy en un teléfono tenemos la biblioteca que nosotros cuando hacíamos el secundario teníamos que recorrer no sé cuántas bibliotecas a pie para ver si conseguíamos algún dato que nos pedía la profesora de geografía. Y eso, por lo menos aquel que le despierta curiosidad, hace también un avance tremendo. Las lagunas, la dulce y la amarga, hoy casi desaparecidas, ¿no? Totalmente desaparecidas. Las tres más importantes que anillan a la localidad, Urlauquén, la dulce y la amarga. Bueno, ellas dieron mucha vida cada vez que tenían agua. Antes del 47, una pesca comercial que se llevó a cabo en el único lugar de toda la cuenca. Y cuando hablo de la cuenca, yo hablo de la cuenca del Colorado porque es el río que desemboca en el Atlántico, pero que comienza al suroeste de Catamarca, y hasta el límite, toda la cordillera hasta el límite de Mendoza y Neuquén, y hasta el Atlántico, en el único lugar que se llevó a cabo ese tipo de pesca que el pejerrey del Curacó, como se lo llamaba en Buenos Aires, llegaba a Capital Federal. Después, en la década del 80, cuando el río corrió por 3 años consecutivos, nuevamente hubo pesca comercial,
que inclusive el pejerrey llegó a Mar del Plata. Y mi padre y mi tío también fueron, es decir, mi padre llegó a Puelche a pescar. Y ellos vendían algo en Bahía Blanca. Si tomamos, ¿no es cierto?, esos lugares, Mar del Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca, donde hay una enorme diversidad de peces, es decir, tanto de océano como o de río, como en Buenos Aires, para que se comercialice el pejerrey del Chadilebu Curacó, realmente tiene que llegar con muy buena calidad, si no, no entra. Exactamente, exactamente. Se llegaron a vender 45 toneladas por mes. Inclusive en la década del 40 un señor Robles le envía una carta al ex gobernador Miguel Duval con intenciones de hacer algo turístico a orillas de la Laguna La Amarga. Si uno habla de turismo, en la década del 40, Bariloche, las cataratas, Mar del Plata, no eran lo que es hoy, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tranquilamente podríamos tener un polo turístico basado fundamentalmente en la pesca deportiva, que iba mucha gente, cada vez que teníamos agua, muchísima gente iba a pescar, inclusive de la provincia de Río Negro. Y teniendo en cuenta la dimensión de la laguna, que hay muchos pampeanos que no tienen mucha idea, si la laguna La Dulce, que es la menor, tiene alrededor de 6.500 hectáreas, con una profundidad de 8 metros. La Urlauquén tiene 8.500, 9.000 hectáreas, con una profundidad de 2,5 metros. Y la Amarga tiene 12.500 hectáreas, con una profundidad que varía entre 14 y 17 metros. Cuando hablamos de esas profundidades, estamos hablando que podemos meter cualquier embarcación. Una embarcación bastante importante. Cuando hablamos más de 12.000 hectáreas, y yo no sé si diría laguna o un pequeño lago ya. Bueno, todas esas cosas se nos robó a partir de la baja de las compuertas de los Nehuiles. Hoy por ahí se habla mucho de la cantidad de haciendas lanar que habría. Yo creo que como ha cambiado el mundo en este tipo de cosas, yo creo que el presupuesto más importante de Puelche hoy sería el turismo. Los Nehuiles fue la represa que nos dejó sin el último arroyo de todos los arroyos y ríos que teníamos. Partiendo de la base que de la pesca, precisamente la pesca comercial, quiere decir que había agua en las lagunas. Cuando los Nehuiles comienzan a embalsar, tanto Algarrobo del Águila, que es el primer pueblo por donde pasaba el único arroyo, el arroyo de la Barda, ya porque los otros 4 estaban cortados, se quedó sin agua el mismo año que Limay Maguida, la Reforma y Puelches. Quiere decir que el único que aportaba caudal era él, porque si el Salado hubiese estado aportando al Chadilebu, seguramente el río no se hubiese cortado, hubiese bajado en cantidad de agua, hubiese cambiado la calidad, porque el Atuel, el arroyo de la Barda siempre aportaron la mejor, pero nunca se hubiese cortado. Entonces, indudablemente, el arroyo de la Barda estaba llegando por lo menos hasta la Laguna La Amarga, no así al Colorado. Para la Laguna La Amarga seguramente que llegaba. Por ahí se dicen que el Salado lo perdimos después. No, para nada, para nada. El Salado lo perdimos mucho antes que la totalidad del río Atuel. Tiempos de carroña comparten el mismo nido. El
pampeano y su nostalgia van con el pecho vacío, volver a sacar provecho de algún trecho. Seguimos el segundo bloque con el ex intendente de Puelches hablando de los ríos y el desarrollo del oeste pampeano. Se habla muchas veces del censo poblacional del 47 y del 60, donde muy claramente se marca la enorme diferencia de población. Pero yo siempre hago referencia del censo ganadero del 52. Es decir, hablamos del éxodo producido en el año 60 porque el 60 se hizo el censo, pero la gente se fue mucho antes. En el año 52, en el departamento de Curacó habían quedado 69.000 ovinos. En el censo del 47 había 174.000. Menos de la mitad. Nos hicieron un verdadero desastre. Lo que reflejó el censo del 60 ya hubiese reflejado lo mismo en el 52. Si la hacienda no estaba, la gente tampoco. El arroyo de la Barda es totalmente distinto a todo lo que es el Salado Chailebú, Curacó, hasta unos 40-50 kilómetros antes de llegar al río Colorado. Hoy en el arroyo de la Barda, a más de 70 años que no tenemos río en forma continua, todos los campos están poblados. Todos. ¿Por qué? Porque tienen agua subterránea apta para la ganadería. No digo apta para consumo humano ni para riego. Hablo apta para ganadería que soporta bastante más salinidad, ¿no es cierto?, que el humano. Mientras que en el Salado Chailebú, Curacó, no pasa lo mismo. El agua subterránea es demasiado salada y es ahí donde se van a encontrar todos los campos despoblados que hay. Se van a encontrar ahí. El departamento de Limay-Mahuida, en el censo del 47 tenía 1.600 y pico de habitantes. En el último censo, que es el 2010, no llegó a 500. En Curacó pasó lo mismo, mientras que en el departamento de Chicalcó, entre un censo y otro, hubo apenas el 8% de diferencia. Chalileo, que ya tiene que ver con el Salado, el 24%. Limay-Mahuida el 45% y Curacó 41%. Y si en esa época se hacían los censos por departamentos, si hilamos un poquito más fino, por ejemplo, Chicalcó tiene 2 pueblos, también está La Ahumada, además de Algarrobo del Águila. Y el Ahumada no tiene nada que ver con el río. Entonces ese 8% para Algarrobo del Águila puede llegar a ser un 10, un 12, un 15, un 16, porque supongamos 1.000 habitantes, el 8% son 80, 500 cada habitante, claro, pero esos 80 se fueron de unos 500, no de los otros. Entonces para ese pueblo es el 16%. No para el departamento, pero sí para el pueblo. Chalileo, bueno, no, porque es Santa Isabel, el único pueblo. Limay-Mahuida tiene 2 localidades, Limay-Mahuida propiamente dicho y La Reforma, pero los dos tienen río, así que... Y Curacó pasa lo mismo que en Chicalcó, porque además de Puelche está Gobernador Duval, y Gobernador Duval siempre estuvo a orillas del Colorado, y dentro del departamento Curacó, el ejido municipal de Duval tiene apenas 20.000 hectáreas. Quiere decir que ese 41% de Puelche tranquilamente se puede ir al 55 o al 60%. Lo que uno dice, por departamento, por lejos, el más perjudicado fue Limay-Mahuida. Y como pueblo en particular, seguramente fue Puelches. Si están los números, para mí están los números muy claritos. No hay que ser un gran matemático para darse cuenta de estas cosas. Si no hay agua no se puede producir nada. Si no hay agua, no hay vida. No hay vida. La cantera, o mejor dicho, la fábrica de Durlock, en General Hacha, fábrica de yeso,
¿cierto? Todos conocemos las placas Durlock. Comenzó con el yeso de Puelches. Y yo creo que a ninguna empresa le interesa llevar en camiones 150 kilómetros el yeso, es decir, una materia prima que es muy barata. Si el costo del flete es tremendo. Ahora, ¿cómo se puede hacer una fábrica de la envergadura de Durlock en Puelches si no tiene agua? Es imposible. ¿Cómo se puede explotar a gran escala la cantera de mármol de Limay Maguida si no hay agua? Si a Limay Maguida le ponen 10 casas más y se terminó el agua, con el cañito que tiene del ramal del acueducto desde Polencha hasta Chicharramén. Y en el aspecto ganadero, si no hay agua, no. Vos en un campo podés tener un campo de 10.000 hectáreas, si no tenés agua no podés tener una gallina. Se va a morir, sí. Esto es así. De carroña comparten el mismo nido. El pampeano y su nostalgia van con el pecho vacío, volver a sacar provecho de algún trecho. En el tercer bloque, un cierre para no olvidar sobre el cuidado de los ríos por parte de un hombre que estudia mucho al respecto, como es Enrique Quique Tomás. ¿Es factible mejorar un poco ciertas zonas con acueductos nuevos, por ejemplo? Totalmente. Y el ejemplo más claro precisamente lo tenemos en nuestra zona. Recién hablé del acueducto Polén, de Reforma a Chicharramendi con un ramal a Limay Maguida, pero que hasta el 2004 lo tuvimos en Puelche. Desde la Reforma había un ramal hasta Puelches. Y el otro acueducto es Casa de Piedra Puelches. Esos dos acueductos, además de las poblaciones, están abasteciendo a 750.000 hectáreas. Pero ninguno de los dos se hizo para consumo humano y ganadero. Se hicieron para construir las rutas. Lo que está diciendo que no tenemos agua ni siquiera para construir una ruta, que no tiene nada que ver la calidad para consumo humano y nada, con mucho peor calidad se construye una ruta, ni siquiera para eso. No solamente el río, sino la zona tiene grandes problemas de agua. Bueno, si no tuvieran esos acueductos, yo creo que la mitad de las 750.000 hectáreas hoy serían travesía, como le llamábamos nosotros en aquella época, o antes que tuvieran los acueductos. Y la otra mitad tendría terribles problemas de agua. Estarían a lo mejor al 50%, muchos campos al 50% de lo que producen, porque o están con tajamares o con jaguelitos que tienen agua de calidad, pero no tienen cantidad. Entonces, todo ese tipo de problemas. Entonces, ¿sirve o no sirve una buena red de acueductos para la provincia de La Pampa? Hay dos ejemplos fuera de la provincia que para mí son muy claros. La provincia de San Luis, que la tenemos acá al lado. Una provincia que tiene el 50% del territorio de La Pampa, pero no tiene el territorio que tenemos nosotros de la 35 al este. Una provincia que tiene la mitad de las vacas que toda La Pampa. Una provincia que hoy tiene el 40% más de habitantes que La Pampa. Una provincia que tiene el 20% menos de presupuesto que La Pampa. Tiene 3.200 kilómetros de acueducto. Tiene proyectado más de 1.000. Le ha traído agua hasta el límite de La Pampa. Al norte de Vitorica, toda esa zona de San Luis, inclusive contra el desaguadero, no tenía agua. Ellos lo trajeron. Lograron todo eso. Casualmente, Agua San Luis, donde yo he visto todos estos datos de la cantidad de kilómetros de acueductos, que algunos son para riego también, los que están más cerca. Si San Luis es el único lugar que tiene agua es en la sierra, al norte, ¿cierto? Agua de lluvia, que la embalsan con los diques y todo eso. Es decir, han hecho obras muy interesantes. Pero a mí me llama la atención de que Mendoza también está trabajando con acueductos. El año pasado, o hace un año y medio, inauguró uno
de dos que tenían proyectados, Monte Comán La Horqueta y Bowen Canaleja, así se llaman. Según la información de los diarios mendocinos, entre los dos van a cubrir 1.700.000 hectáreas, es decir, más hectáreas de las que a nosotros nos desertificaron. Y es desde San Rafael, o General Alvear, mejor, Monte Comán, hacia el sur, es decir, hasta el límite de La Pampa y para el lado de San Luis, que son campos productivamente hablando muy parecidos a los del noroeste pampeano, o a los nuestros, todo el oeste. Los de San Luis también, sobre todo la parte contra Mendoza. Entonces, ¿es factible o no? Si los otros lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sí, yo creo que hay que... Disculpa. Yo creo que todo pasa por una decisión política que nunca estuvo. Ni del gobierno provincial, hablando del Ejecutivo, ni de los legisladores, aunque alguna vez hablaron de esto, los dos, ni siquiera la SONG, que dicen ser defensora de los recursos hídricos pampeanos. A mí me lo han dicho que es inviable, que es muy caro. Bueno, ninguno me tiene un número, de cuántas vacas se pueden tener, cuántos terneros se pueden cosechar, de qué forma van a volver a poblar el oeste, ya que hablan tanto del éxodo que se produjo, el despoblamiento que hay. Bueno, si no te gusta un acueducto, tira otra forma para ver cómo se va a volver a poblar. Hoy el gobierno provincial, inclusive el nacional, en estos días está hablando de un plan ganadero. Pero tenemos miles de hectáreas sin producir, hay que llevarles agua. Y es el acueducto madre, porque todos los ramales a los campos lo hace el mismo productor. Y un acueducto va tirando 15 kilómetros a sus lados, es decir, venimos con 30 kilómetros de ancho. Son miles de hectáreas con un poquito de agua, porque tampoco estoy hablando de grandes cantidades de agua. Yo creo que si La Pampa consigue los 3,2 metros cúbicos por segundo que la Corte ha fijado en forma permanente, con 0,10, que no afecta ningún caudal, porque no hay diferencia entre 3,20 y 3,10, no hay diferencia por las cuestiones ambientales. Pero 0,10 metros cúbicos por segundo son más de 8 millones de litros por día. Con eso le damos agua a todas las vacas que hay en el río Salado hasta 40 o 50 kilómetros antes de llegar al río Colorado. Más un ramal por la ruta 143 a partir de Limay Mahuida, otro por la ruta 24, unos 15 kilómetros al sur de la Reforma o el límite de los departamentos de Limay Mahuida y Curacó, y otro de Puelche 50 kilómetros al sur. Podemos agregar a otra localidad que es Chacharramendi, que también tiene problemas de agua. Sumamos al ejido municipal de Duval, que nadie habla, y al ejido municipal de General Hacha. Con eso tenemos agua para multiplicar por 8 la cantidad de habitantes que hay hoy. Podemos hablar de un siglo y medio, para 2 siglos más. Y hacer algunos emprendimientos productivos bajo cubierta, para que haya algún tipo de verdura, algún tipo de hortaliza fresca. Estamos hablando de la salud de las personas. No por casualidad somos carnívoros. La verdura que llega no es de buena calidad y es cara. Pero qué mejor producirla nosotros, siempre va a haber alguna mano de obra, algún puesto de trabajo. Como la diuca cantando con los pies en el rocío, con tal de que salga el sol, no le importa pasar frío.